Hola Escorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Estamos a día 20 de marzo del 2025 y vamos a hacer la lectura para ti para el día de hoy. Recuerda que son lecturas generales, que para tener una consulta privada o bien entras en la página web que ya he abierto la agenda para lo que queda de mes de marzo y mes de abril, para hacer consultas personales conmigo, o si no, podéis llamar al gabinete que os atenderán al momento y sin espera, ¿vale? Vamos allá. Bueno, de momento nos sale la princesa de verano, el 8 de primavera y el 9 de primavera. Mirad, nos hablan de una nueva relación en tu vida, ¿vale? Una nueva experiencia emocional. Fíjate que nos hablan de alguien que va a entrar en tu vida, alguien nuevo, o nueva, en el caso en el que sea una mujer la que entre en tu vida. Alguien que vas a conocer a través de un acto social, ¿vale? Una invitación que van a hacerte. ¿Por qué te digo esto? Porque en muchos de los casos tendréis un cumpleaños, un bautizo, una boda, una comunión, un acto social X, puede ser incluso una reunión de trabajo. En esta reunión social será donde encuentres o donde conozcas a esta persona que te va a dar una nueva relación y una nueva experiencia emocional a tu vida. Quiero que te quedes con ello, Escorpio, quiero que te quedes con estas palabras, porque muchas veces en las lecturas me decís, ¿y dónde voy a conocerlo? ¿O dónde voy a conocerla? ¿Quién puede ser? ¿De dónde puede ser? Bueno, en este caso te hablan que la persona que va a entrar en tu vida nueva, luego ya veremos si la persona del pasado o alguien a quien vosotros conocéis estará nuevamente en tu vida, pero de momento lo que a mí me dicen es que esta persona nueva la conocerás en este acto social. Y como digo, puede ser reunión de trabajo, reunión de amigos, o sea, para que vosotros me entendáis, ¿vale? Alguien que va a ir al mismo sitio que tú. Luego, por otra parte, nos sale el 8 de primavera. Te dicen que tienes demasiado estrés, ¿vale? Y ese estrés está provocado por la cantidad de cosas que te están pasando simultáneamente. Acontecimientos simultáneos te están provocando un estrés. Sabemos que eres multitareas, sabemos que se te da bien hacer muchas cosas a la vez, ¿vale? Pero sí que es cierto que a veces necesitamos delegar trabajo o incluso desprendernos de quizá alguna ¿cómo se dice?, carga que tengamos y que no debemos de tener, ¿vale? Te dicen que va a haber cambios repentinos en acontecimientos importantes que pasarán en tu vida, cambios repentinos que van a llegar a tu vida, ¿vale? Yo creo que ese estrés que tienes, como digo, está provocado por todos los acontecimientos que te están ocurriendo. Puede ser que estés empezando un nuevo trabajo, incluso estés empezando una mudanza o incluso también pues conozcas a alguien, es decir, que entre unas cosas y otras los acontecimientos se te van a solapar, ¿vale? Y eso te va a provocar quizá dolores de cabeza. Por otra parte, el 9 de primavera nos hablan de proteger todo lo que has ganado con tu esfuerzo. Te dicen que tienes que prepararte para posibles cambios en el futuro, ¿vale? Cambios importantes que van a venir de futuro. Y ahora vamos a ver si nos hablan de esos cambios, qué cambios pueden ser, ¿vale? Si es en el terreno sentimental o en el terreno laboral, o quizá cambios pues de diferente índole. Luego nos sale el 9 de invierno y nos sale el equilibrio. Mirad, el 9 de invierno nos dicen que tienes miedos porque imaginas lo peor en algún caso de tu vida. Como digo, puede ser que pienses que tu pareja va a dejarte, puede ser que estés pensando que en el trabajo van a echarte. Es decir, que tienes miedos, pero que no son reales, ¿vale? Tienes que intentar
olvidarte de esos miedos, ¿vale? Para poder avanzar. Te dicen que tienes que tomar decisiones calmadas. Luego, por otra parte, el equilibrio nos dicen que tienes que tomar en cuenta las opiniones de cada uno, que tienes que fusionar los puntos de vista para crear una solución mejor. Como te he dicho antes, tienes que tomarte tu tiempo. No hay razón para precipitarse. En muchos casos os dirán alguna cosa, alguna noticia, y tendréis que escuchar las diferentes versiones. No toméis una decisión a la ligera, no toméis una decisión por la primera cosa que os dicen. Recuerda, Escorpio, que muchas veces tomamos decisiones apresuradas y eso hace que tomemos malas decisiones. Tenemos que tomar las cosas con calma, pensar las cosas antes de hacerlas y sobre todo escuchar los diferentes puntos de vista. La última carta que nos sale en el oráculo, que luego miraremos el tarot, es la Reina de Otoño. Te dice que tienes que ser práctico en cuanto a la manera de proceder en algún asunto de tu vida. Tendrás que tomar decisiones respecto a asuntos personales, asuntos laborales, y te dicen que tienes que ser práctico, que tienes que tomar tranquilidad, como te dice aquí, te dicen que tienes que tomarte tu tiempo, que no hay razón para precipitarse a la hora de tomar decisiones. Luego también esta carta nos habla de esa persona que vas a conocer en esta reunión social. Te dicen que vas a conocer a alguien que te puede ayudar a realizar tus sueños. Muchas veces tenemos como en mente proyectos que no podemos ejecutar por falta de economía. Bueno, pues en esta ocasión te dicen que alguien va a ayudarte económicamente para poder poner en marcha ese negocio que tienes en mente. Y no solo eso, sino, como digo, que esa persona que vas a conocer en esa reunión social, en ese evento, en ese ágape que vas a tener, te dicen que es una persona que va también a compartir contigo tus sueños, ¿vale? Así que bueno, creo que es una persona que merecerá la pena conocer y que merecerá la pena que entre en tu vida. Vamos a ver qué nos dice el tarot. Bueno, lo primero que nos sale aquí es cómo encontrar solución a algún tema personal. Fíjate que nos dicen que llevas mucho tiempo esperando a que la situación mejore con alguien. Aquí me sales como Reina de Copas. Recordar que las cartas para mí no son personas, sino energías. Me sales como una energía enamorada, una persona con sentimientos hacia alguien, pero hacia alguien que a día de hoy quizá no esté bien contigo. En muchos casos tendréis a vuestra persona de interés lejos de ti y en muchos otros la tendréis cerca pero distante, para que me entendáis. Creo que estás cansado o cansada de esperar a que todo cambie, a que la situación mejore, a que la relación avance. Sí que es cierto que piensas sobre los momentos que habéis pasado juntos, esos momentos bonitos de amistad, de amor, de pasión. Pero me dicen que hay que encontrar soluciones. Me sale el 4 de copas. Hay que encontrar solución a este tema en particular, porque seguramente que en algunos casos estaréis planteándoos el hecho de dejar vuestra relación de pareja, en muchos otros pues de cambiar de pareja,
y en muchos otros de quizá volver con alguien del pasado o, como digo, encontrar a alguien nuevo que rellene esa parte de tu vida que a día de hoy está vacía. Como que, mira, me dicen como que estás un poco cansado o cansada de escuchar excusas por todas partes, excusas en el trabajo, excusas en lo personal y excusas. Es como que te duele que la gente se excuse y ponga mentiras a la hora de hablar contigo, ¿no? Es como... Imagínate que quieres quedar con alguien y te empieza a decir, no, hoy no puedo, no, es que tengo médico, no, excusas, igual que en el trabajo, es como si necesitaras ayuda y la gente siempre te pone excusas y no terminan de estar ahí para ti, al contrario que tú siempre estás para los demás y eso te duele. Te dice que vas a empezar a ser prudente, es como que tú piensas, a ver, tengo que empezar a elegir mejor a la gente que pasa por mi vida, tengo que empezar a elegir mejor qué amigos o amigas tener y tengo que empezar a ser prudente a la hora de ofrecerme a ayudar a los demás cuando quizá esas personas no terminen nunca de ayudarme y de apoyarme a mí. Eso es lo que te quieren decir. Luego a mí me hablan aquí de una persona que va a hablar contigo. Vamos a ver de qué tema. Mirar, a mí me sale de un tema sentimental, ¿vale? Me dicen que va a hablar contigo alguien que te tiene en mente. Esta persona puede ser que sea, te lo digo para que tú veas más o menos quién puede ser. Puede ser una persona con el pelo claro, incluso puede ser que tenga el pelo canoso. Alguien mayor que tú de edad o más maduro a la hora de pensar. Esta persona está pensando en ti, incluso piensa hablar contigo sobre algún tema en particular. Pero, ojo, porque también te viene alguien, como hemos dicho en el oráculo, alguien nuevo que viene a hablarte de sentimientos. Esta persona va a ser de pelo, no piel, pelo moreno y va a ser más joven que tú de edad o de pensamiento, ¿vale? Entonces, para que tú entiendas un poquito quiénes van a entrar en tu vida, quiénes están o quiénes van a volver. Luego voy a sacarte ahora los números de la suerte para el día de hoy, que es el número 14, el número 2 y el número 13. Vamos a ver tu mensaje del ángel. Recuerda que en pantalla tendrás los teléfonos de mi gabinete para hablar con ellos al momento y sin esperas. Es un tarot económico y que te puedes sacar de dudas sin esperar. ¡Wow! Amor. Los pensamientos y sentimientos negativos sabotean tu búsqueda de la felicidad. Nosotros, tus ángeles, estamos aquí para ayudarte a sanar. Permite que nuestra energía sanadora fluya a través de tu corazón. Insufla amor y luz conscientemente a cada pensamiento o sentimiento. Siente tu corazón y tu espíritu alineados con el objetivo sagrado de tu alma y vierte tu potencial divino a través del poder del amor. Pues nada más, Escorpio, gracias por estar este ratito aquí conmigo. Suscríbete al canal si te ha gustado el vídeo y nos vemos en un vídeo próximamente. Adiós.